Bueno, esta es la tercera onda, luchas y resistencias de 1924 a 1949. Esta tercera onda abarca un periodo de 26 años entre la primera y la segunda posguerra mundial. Se desarrollan procesos como la gran expansión económica y luego la crisis mundial del 29, el ascenso del fascismo y el paralelo desarrollo de luchas anticoloniales, la Segunda Guerra Mundial y el proceso de reconstrucción. El anarquismo vive una recomposición en la primera mitad de 1920, experimenta una importante crisis para finales de 1920 y principios de 1930, salvo en el sur de Asia, donde se producen revoluciones anticoloniales, para luego experimentar una reorganización y un pico de influencia en el corto ciclo revolucionario de 1936. Más adelante el movimiento pasa a la defensiva y participa de la resistencia antifascista para experimentar un nuevo periodo de repunte en 1945 tras la guerra que luego se contrae. Entonces, pues lo primero sería lo que podemos llamar recomposición. En 1924 se forma en Argelia, bajo el dominio colonial francés, la Federación Anarquista Argelina, con una estrategia de penetración entre los trabajadores y pobladores del país que continúa con la edición de La Antorcha. En 1926, en ese mismo territorio se forma la Federación Libertaria de África del Norte con agrupaciones en Argelia y Orán, aunque contactos también con activistas de Marruecos y Túnez. En 1925 en Colombia, los anarquistas del grupo sindicalista Antorcha Libertaria, que editan la publicación La Voz Popular y lideran la Unión Sindical de Colombia, la fuerte en gremios como textiles, tipógrafos, buceadores, panaderos, ferroviarios o tranviarios que publica el sindicalista, lidera la organización del Segundo Congreso Obrero, del que salió una Federación Obrera de Colombia, FOC, de liderazgo sindical libertario. En paralelo, en Barranquilla, el Grupo Tierra y Libertad constituye la Federación Obrera del Litoral Atlántico de la FOLA, fuerte entre trabajadores portuarios, fluviales, servidores domésticos, sastres o aserradores, y empieza la edición de Vía Libre. En 1926, en Francia, se reúnen anarquistas exiliados de Rusia y Ucrania para formar el Grupo Dielotruda, Liberación del Trabajo, que edita una publicación homónima, buscando sacar lecciones políticas de su revisión crítica de la Revolución Rusa. El grupo lanza su propuesta de plataforma organizativa para una unión general de los anarquistas en 1900, ese mismo año, y organiza una efímera internacional anarquista en 1927, desmantelada por la policía. En respuesta a la plataforma, surge la propuesta organizativa del anarquismo de síntesis y luego la visión filosófica del anarquismo sin adjetivos, una visión diferente sobre la crisis y la unidad del movimiento. Digamos que la lectura de la plataforma es más pesimista sobre la debilidad del anarquismo pues en ese periodo, y la lectura sintetista mucho más optimista de que las cosas van bien. También en 1926 en Francia surge la Confederación General del Trabajo Sindicalista Revolucionario, con activistas como Pierre Bernard, que elabora la llamada Carta de Lyon, llamando a rescatar la tradición sindical revolucionaria del país galo, autónoma de los partidos y basada en la acción directa de la clase trabajadora. La organización, con sede en la Bolsa de Trabajo de París, publica desde 1928 el periódico Le Combat Sindicaliste, el combate sindicalista, con el lema "Toda la economía a los sindicatos, toda la administración social a las comunas". Para finales de la década, contaba con un estimado de 20.000 afiliados. En 1926 en Bolivia se forma la Federación Obrera Local, la FOL de La Paz, con sociedades de resistencia de albañiles, carpinteros, mecánicos y sastres. Un año después se forma el Sindicato Femenino de Oficios Varios y el Sindicato de Culinarias, que luego constituyen la Federación Obrera Femenina, FOC, que agrupa a trabajadoras cholas e indígenas del mercado de La Paz, empleadas domésticas y cocineras, impulsada por activistas como Petrolina Infantes. En 1930 la FOL impulsa una huelga general por la jornada de 8 horas que consigue sus objetivos y la constitución de una Confederación Obrera Regional Boliviana, la CORP, a nivel nacional. En 1926, en Japón, los anarquistas lideran la formación de la Unión General Libre de Sindicatos Obreros, Senjiren, que llegará a contar con cerca de 15.000 afiliados. Ese mismo año se forma la Federación de Juventudes Negras, Tokuren, con presencia en el movimiento juvenil. En 1927 se constituye en un congreso clandestino en Valencia, en España, la Federación Anarquista Ibérica, FAI,
reuniendo a la Unión Anarquista Portuguesa y las Federaciones Nacionales de Grupos Anarquistas del interior de España y el exilio de esta comunidad en Francia. La organización propone la estrategia de la trabazón entre la organización política anarquista y la CNT, y la coexistencia en ateneos, publicaciones y comité progresos. Desde 1930 inicia la publicación del periódico Tierra y Libertad. La trabazón tiene como un aspecto interno que es los faístas dinamizan los sindicatos de CNT y por ese impulso pueden llegar a tener cargos en la organización, pero también un aspecto, digamos, ya no interno sino externo, que es que conviven delegados de FAI y CNT en comités, ateneos, publicaciones, ¿sí? Como la idea de entroncamiento de ambas organizaciones. En 1927 en China, los anarquistas impulsan la formación de la Federación de Trabajadores Revolucionarios de Guangzhou, en Cantón, en el sur del país, así como la formación de un instituto de formación del movimiento obrero. Hasta aproximadamente 1925, el anarcosindicalismo era la tendencia organizativa mayoritaria dentro del movimiento obrero chino, perdiendo relevancia frente al recientemente fundado Partido Comunista y tras los eventos represivos de la masacre de Shanghái en 1925. En 1928 en Colombia, los activistas del Grupo Libertario de Santa Marta y editores del periódico Organización impulsan la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, que publica a su vez por la Unión. Participan de la huelga bananera de noviembre ese. La huelga se transforma en masacre gubernamental por acción del ejército el 6 de diciembre y esto desata un intento fallido de insurrección popular local. Ese mismo año, la FOLA impulsa la primera huelga general de trabajadores de la navegación del río Magdalena a nivel nacional. En 1929, en Argentina, se forma la Asociación Continental Americana de Trabajadores, ACAT, como regional de la AIT Sindicalista Libertaria. La misma está conformada por la FOLA de Argentina, que la lidera la FOL de Uruguay, la FOL de Bolivia, el COP de Paraguay, la COP de Brasil, la IWW de Chile, la CGT de México, así como el Comité Pro Acción Sindical de Guatemala y el Grupo Hacia la Libertad de Costa Rica. La CAT edita algunos números de la publicación La Continental Obrera. Durante toda la década de 1920 en Argentina, se presenta el conflicto entre defensores de la protesta, mayoritarios vinculados a la FORA, y la antorcha, minoritarios vinculados a los llamados gremios autónomos, por discusiones sobre el papel del sindicalismo y el papel de las acciones de violencia individual. El conflicto se vuelve cruento y tiene un punto trágico en 1924 cuando activistas del primer sector atacan las oficinas del periódico antorchista Pampa Libre de General Pico, que deja muerto al activista Domingo de Mayo y herido de gravedad al activista Jacobo Prince. Ahí entre, digamos, esa acción lamentable que muestra pues esas tensiones mal manejadas entre el movimiento. Revoluciones anticoloniales. Antes de eso, entonces hacemos una señalización. Entonces, bueno, tenemos de nuevo en el sur de China y en Japón, organizaciones específicas y bueno, en China sindicatos y centros de formación. Pues tenemos la experiencia de la US, la FOLA, no, qué pena, y la FOC en Colombia, así como en el Magdalena. En Argentina pues tenemos esta importante actividad. Tenemos este intento pues de organización general de la CAT, de los trabajadores pues, de todo el continente americano, y se vinculan esfuerzos en Guatemala y en Costa Rica, por acá. Esfuerzos como organizativos tenemos en Argelia y también contactos en Túnez y en Marruecos, pues actividad de esta federación anarquista, este intento de federación del norte de África. Y bueno, de nuevo, pues, ¿qué más teníamos así de regiones que hayamos mencionado? Se me escapan. Argelia, Bolivia, que ya habíamos mencionado, pero entonces vuelve un poco. Y tenemos esta experiencia tan interesante pues de la Federación Obrera Local y de la Federación Obrera Femenina, ¿no?
Argentina, la FAI pues también en Portugal y España, digamos como un referente binacional, aunque pronto la parte portuguesa es un poquito menos activa. Francia. Y Francia. Listo. Bueno, revoluciones anticoloniales. Bueno, una es anticolonial y la otra es más mixta. En 1929 se impulsa desde la prefectura militar de Shinminbu, controlada por guerrillas anticoloniales coreanas en la región china de Manchuria, la revolución anarquista en Manchuria por medio de la constitución de la prefectura libre de Shinminbu, la cual fue una comuna popular de liderazgo anarquista bajo el nombre de Asociación del Pueblo Coreano en Manchuria, APCM, o Liga General de los Coreanos. La comuna actuó en un territorio con aproximadamente 2 millones de personas, principalmente coreanos, así como migrantes coreanos, así como chinos y en menor medida japoneses, malayos o vietnamitas, particularmente en las actuales provincias de Jilin y Heilongjiang de la actual República Popular de China. Parte de la lucha contra la dominación imperial japonesa de la península coreana, que habiéndose establecido a lo largo del siglo anterior, se formaliza a través de la anexión del protectorado de Corea al imperio japonés por medio del Tratado de Anexión de 1910, previo acuerdo informal con Estados Unidos, entre Japón y Estados Unidos, tras la victoria japonesa de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, de la misma provincia, de la misma región que es disputada por China, Japón, Corea y Rusia. Por la conformación geopolítica del sudeste asiático, básicamente el acuerdo surgió después de que los japoneses le ganaron a los rusos y eran como quién se queda con Corea y quién se queda con Filipinas. Entonces Estados Unidos se decidió por Filipinas y el imperio japonés se decidió por Corea. Y generaliza la presencia de la policía militar en el territorio coreano, la cual reprime con brutal violencia los breves levantamientos campesinos por las hambrunas que se agravaban parcialmente por el régimen colonial y la complicidad de las clases capitalistas nacionales. Y persigue a disidentes socialistas y anarquistas, quienes se exiliaron en el país vecino, hacia el norte. La revolución fue impulsada inicialmente por militantes anarquistas como Kim Jong-un, tras la fusión del proyecto anarquista con la prefectura militar en julio de 1929. Implicó la creación de una organización basada en autogestión agraria y en un programa de educación racionalista, además de apoyarse en principios anarquistas de dignidad, libre desarrollo, apoyo mutuo, entre otros, contenidos en el plan para organizar el pueblo de Corea y su formación. Ese es el título del documento, presentado por Jong-jin y otros el 27 de octubre del 39 a las comunidades campesinas y a las fuerzas sociales de la región. Los sucesos en Manchuria son parte de un movimiento internacionalista o propiamente dicho por los académicos asiáticos sobre el tema transnacionalista de composición anarquista en el sudeste asiático, como parte de la difusión de ideas anarquistas y la elaboración del proyecto socialista libertario en China, Japón, Taiwán y Malasia, impulsado en gran medida por militantes exiliados de Corea u otros países en los cuales fueron perseguidos. Lo anterior se refleja en la creación de la Federación Anarquista del Este en 1928 en China y la influencia de grupos como la Federación Anarquista de Corea en China, así se llama, a la cual llegan a pertenecer figuras importantes para el anarquismo regional como Lee Wae-jong, además de la existencia de grupos anarquistas de creciente relevancia en los territorios mencionados. Japón es un caso. Donde pues hay altas organizaciones, publicaciones de periódicos, algunas militantes destacables, etc. Entonces, sí, debido a la centralidad del territorio para la expansión imperial japonesa hacia China, el proyecto revolucionario anarquista es desarticulado en 1931 tras ser reprimido por el ejército japonés.
el cual invade el territorio en el mes de septiembre e instaura el estado títere de Manchukuo, independiente de jure, pero dependiente de facto. Este suceso se da tras la captura de Ji Eugyu en septiembre de 1930, el asesinato por parte de comunistas de Yongjin en julio de 1931. Sí, añadir también como que la influencia, pero dentro del territorio coreano, de la Federación Anarcocomunista de Corea, que eso es otro asunto, pero digamos, esto está localizado igual en teoría en China por parte de migrantes coreanos. Por otro lado, durante la década de 1930, la Federación Anarcocomunista Búlgara, FACB, fundada en 1919 parcialmente como reorganización del MTPK, de ese habíamos hablado un poco, que es uno de los comités internos secretos revolucionarios que participan de la breve comuna que hay en Macedonia. Participa el fortalecimiento de organizaciones como la Federación de Estudiantes Anarquistas de Bulgaria y la Federación de Jóvenes Anarquistas. También en la formación en 1930 de la Confederación Nacional de Blasovden, que es un sindicato campesino del sector del tabaco con influencia anarquista, y en la publicación del periódico El Anarquista a partir de 1920, luego de la prohibición de Probuda, Despertar, que era el periódico anterior que tenía. La FACB, desde 1927 adoptó el documento de la plataforma anarquista para la unión, bla, bla, bla. Y luego crea su propia plataforma en 1945, que impulsa una forma de organización anarquista dualista, en la cual se contempla la existencia de varios tipos de organización de la clase trabajadora no jerarquizadas entre sí, que en el caso búlgaro implicó la participación simultánea en una organización política anarquista y la participación en el movimiento de masas, con manifestaciones, por ejemplo, la participación de cooperativas agrícolas, sindicatos, grupos culturales, grupos de mujeres. Y estas organizaciones no están jerarquizadas entre sí, como no tienen una más importancia que otra para pues, el proceso revolucionario. En lo que respecta al movimiento obrero, para 1931 la influencia anarquista en general se cristalizó en los grupos de la Confederación Nacional del Trabajo Anarcosindicalista, CNTAS, y la Federación Búlgara de Sindicatos Autónomos, FBSA, que es parte de la AIT. Reorganización libertaria de 1931 en Chile. Perdona, sí. Disculpa. Sí, igual son solo dos lugares. Pues la cuestión de Manchuria, que se supone que es Corea, la península. No, Corea sería esto. ¿Y esto qué es? Ah, sí, cierto. El mapa está muy claro. El mapa está súper bien pintado. ¿No esto no es Japón? Sí. Por eso. Corea, Japón. Ah, sí, cierto. Entonces, es acá al norte de Corea, que es el sur de China, más o menos. Todo este caso acá, que es disputado por Rusia acá, China, Japón acá, y Bulgaria. Reorganización libertaria. En 1931 en Chile se forma la Confederación General de Trabajadores CGT anarcosindicalista afiliada a la CAT y la AIT. La CGT edita la publicación La Protesta, tiene su principal fortaleza entre los bienes de gráficos, el cuero y el calzado y la construcción. También explora la organización de sindicatos campesinos en regiones del sur del país, así como organizaciones de inquilinos, cooperativas y organizaciones estudiantiles. También en 1931 en España se produce la crisis de la dictadura de Balaguer, se hunde la monarquía y se instala la Segunda República. La Confederación Nacional del Trabajo, CNT, sale de la clandestinidad y en medio de una gran ola de conflictos obreros y expansión sindical alcanza los 800.000 afiliados con una gran fuerza en Cataluña y el sur del país. Un año después se forma en Madrid la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias con una importante actividad cultural y en el medio obrero y estudiantil.
entre 1932 y 1933 en España, sectores anarquistas impulsan, desarrollando la controversial estrategia de la gimnasia revolucionaria, 3 intentos insurreccionales fallidos. Se desarrolla así primero, tras la radicalización de una huelga minera, el levantamiento del Alto Llobregat en enero de 32, que dura 5 días. El segundo puesto, la insurrección de enero de 1933, tras el fracaso de una huelga ferroviaria, con una débil proyección nacional que conduce a los hechos de Casas Viejas. Y la de diciembre de 1933, sobre todo fuerte en Aragón, tras el triunfo de la derecha en las elecciones parlamentarias, que es aplastada una semana después. La táctica insurreccional fallida debilita la influencia de la Confederación y deja decenas de muertos y miles de detenidos por la represión. En paralelo, durante la primera mitad de la década del 30 se presenta en España un conflicto al interior de la CNT entre un sector de énfasis más sindical, inicialmente mayoritario y luego minoritario, y otro énfasis más ideológico, inicialmente minoritario y que se convertirá en mayoritario. Entre ambos sectores que se nuclean, el primero de los cuales se nuclea en el manifiesto de los 30 y el segundo en una vaga adhesión a la FARI, más de espíritu que de organizativa, se debaten cuestiones como la legalidad republicana, la relación con el sindicalismo socialista, la preparación insurreccional y la autonomía misma de la organización confederal frente a las organizaciones anarquistas. El conflicto conduce a un ataque violento del sector faísta, lo que finalmente lleva a la escisión de la organización y la formación de los llamados sindicatos de oposición y la Federación Sindicalista Libertaria en 1934, perdón, fuerte en el área metropolitana de Barcelona. En 1934 en Estados Unidos, activistas anarquistas que participan de la IWW impulsan la huelga general de la ciudad de San Francisco. En el periodo de la Gran Depresión, la IWW, ahora divorciada del Partido Comunista, vive una significativa reactivación e impulsa las movilizaciones de trabajadores desempleados, así como diversas campañas de sindicalización de trabajadores de la industria automotriz. En 1935 se constituye en Argentina la Federación Anarcocomunista Argentina, la FACA. La organización surgía de un comité de relaciones anarquistas formado 3 años antes, es fuerte en gremios como los trabajos de la construcción o del metal, aunque también en el movimiento estudiantil y cooperativo. La misma editaría la publicación Acción Libertaria. Más adelante se verá muy comprometida con la lucha antifascista y la ayuda internacional a España. Entonces, pues tenemos una cierta reactivación pues en Estados Unidos, desde la IWW. Había habido un sector importante que había ido al partido pues comunista, y pues ya en los 30 ya hay un divorcio, y bueno, los anarquistas que se mantienen en ese sindicato pues mantienen su actividad. Tenemos pues en Chile la CGT. En un momento dado va a convivir con la IWW, pero pues va a ser una mayoritaria frente a la IWW chilena. Y bueno, tenemos pues mucha actividad pues ahí en España, y bueno, este conflicto entre treintistas, y normalmente se habla de faístas, aunque muchos de los defensores del modelo insurreccional de hecho no pertenecen a la FAI, va a ser un dolor de cabeza para la FAI, sino que pues son grupos autónomos. Y bueno, esta estrategia de la gimnasia revolucionaria, de ensayando insurrecciones comunistas libertarias, con el intento pues fallido de generar una insurrección a nivel nacional. Y bueno, desde siempre ha existido ese interés, pero ya vamos viendo, por ejemplo, en la FACA Argentina o demás, pues una multiplicación de sectores, ya también en Bulgaria y demás, ya pues una mayor atención pues al movimiento cooperativo, campesino, estudiantil, ¿no? Sí. El caso de Bulgaria, más porque pues muy rural todo. Sí, una composición muy grande de campesinos, entonces parcialmente por eso. Hagámoslo. Precisamente porque la mía está.
Listo. Entonces, la corta ola revolucionaria de 1936. En medio de un momento importante de agitación social, se desarrolla la Revolución Española de 1936. Tras la derrota de la sublevación militar fascista por una insurrección popular de impulso anarquista, el 19 de julio de ese año, importantes lugares de la España antifascista quedarán bajo el control de fuerzas anarquistas. En la coyuntura actúa la CNT, que llega con la sindicalización obligatoria de 2 millones de afiliados, y la Solidaridad Obrera y CNT se vuelven diarios, lo mismo que el vespertino Cataluña. Por otro lado, la FAI, en plena trabazón CNT-FAI, llega a organizar 50.000 miembros y un denso movimiento cultural de ateneos, escuelas, periódicos y grupos de afinidad, convirtiendo también a Tierra y Libertad en diario. Además se suman la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y los comités de defensa confederal, y ya durante la Revolución la Federación Nacional de Mujeres Libres, desde 1937, o los llamados comités revolucionarios a nivel local. CNT, FAI y FIJL forman una coordinación permanente desde 1939. El Movimiento Libertario Español, MLE, que actuará principalmente en el exilio. Durante la guerra y con la abierta oposición de fuerzas republicanas y socialistas, se desarrolla una importante revolución socialista y bajo el liderazgo de los anarquistas se colectivizan los principales sectores de la economía regional. Así sucede en Cataluña con la industria, en sectores como textil, alimentos o metalúrgica, así como el transporte con los tranvías, metros y taxis, y los servicios públicos como la electricidad, pero también los servicios como restaurantes, cafés o cines, bajo la iniciativa del Consejo, los consejos sindicales liderados por la CNT. Por otro lado, la influencia de milicias anarquistas se desarrollan, por influencia de las milicias anarquistas, se desarrollan centenares de colectividades rurales de CNT o CNT-UGT en regiones como Castilla y Aragón, donde actúa el Consejo de Aragón. En paralelo, en España se desarrolla el Consejo de la Escuela Nueva Unificada de Cataluña, CENU, bajo el liderazgo del maestro Juan Puig Elías, que modifica la propuesta educativa para generalizar la educación integral y laica y combatir el analfabetismo. Asimismo, se presenta incipiente industria colectivizada de cine bajo la dirección del Sindicato de Industria del Espectáculo, CIE. Para apoyar el esfuerzo revolucionario y socorrer a las víctimas de guerra, los anarquistas impulsan la formación de Solidaridad Internacional Antifascista, CIA, con la presencia de una decena de países con presencia en una decena de países de Europa y en América. Durante este periodo se presenta una discusión sobre la actitud de los anarquistas ante el gobierno popular. Un sector mayoritario de la CNT y la FAI opta por estrategia de colaboración antifascista, mientras que irán surgiendo sectores minoritarios como la agrupación Los Amigos de Durruti o sectores de las Juventudes Libertarias Catalanas que defienden una postura de no participación. Los anarquistas se integran así primero al gobierno regional de Cataluña con Diego Abad de Santillán como consejero de Economía, y luego durante un semestre al gobierno nacional del socialista Largo Caballero con Federica Montseny en el Ministerio de Sanidad, Juan García Oliver en el de Justicia, Juan Piero en Industria, Juan López en Comercio. Los dirigentes de la CNT-FAI volverán a participar en 1938 en el gobierno Negrín. Por otra parte, en 1936, en Francia, en medio del ascenso del gobierno del Frente Popular, los anarquistas y sindicatos libertarios participan de las grandes huelgas de mayo de este año, fuertes en Toulouse y en París, muchas de las cuales llevan a las ocupaciones de fábricas. El conflicto termina con los pactos sociales firmados entre el nuevo gobierno, la patronal y la CGT mayoritaria de dirección comunista. En 1936, en Argentina, se produce la gran huelga de trabajadores de la construcción de Buenos Aires, donde actúan como minorías activas tanto en la FACA como en la Alianza Obrera Spartacus, esta última edita en la publicación Spartacus.
Ese mismo año en Venezuela se produce la primera huelga petrolera de diciembre de ese año, organizada por la Unión de Sindicatos Petroleros de Liderazgo Comunista, pero con una importante presencia de anarquistas, al parecer relacionadas con la IWW. Y también durante ese año en Colombia los anarquistas participan desde sindicatos fósforos, textiles y de tipógrafos en la formación de la Confederación Sindical Colombiana, CSC, cuya asamblea constitutiva preside el líder textil anarquista Luis A. Rosso, luego secretario de esta organización. Bueno, respecto a lo del mapa, pues ya está todo indicado, ya, pero básicamente Argentina otra vez, Colombia, pero pues principalmente España, ¿no? Sí, cabían como los pedacitos de España. Y también Francia. Esos son Y eso sería sumar Venezuela. Venezuela, sí. Y una breve participación muy pequeña de Venezuela. Listo. Esta es la gran revolución española. Guerra y posguerra mundial. Desde 1939 hay una importante participación anarquista en la resistencia popular antifascista en países como España, Portugal, Italia y Francia, ya en grupos autónomos o ya en organizaciones pluralistas más generales. Entre los maquis que actúan en operaciones guerrilleras contra autoridades nazis y colaboracionistas en el sur de Francia había una gran cantidad de exiliados españoles, entre ellos muchos anarquistas, como el caso del batallón Libertad. En el periodo, el movimiento anarquista afronta el debate sobre la postura ante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la confrontación pasada, un sector minoritario defiende una postura pacifista y antimilitarista, mientras la mayoría del movimiento defiende la idea de intervención en la contienda, señalando el carácter del enemigo principal del fascismo. Si bien se prioriza la resistencia popular antifascista tanto en los países ocupados como en los libres. En 1941, en México, se forma la Federación Anarquista Mexicana, FAM, con presencia en el movimiento obrero, campesino y estudiantil. La FAM edita la nueva época del periódico Regeneración. En México, una importante comunidad de refugiados libertarios españoles también continúa la edición de Solidaridad Obrera de CNT y Guerra de Libertad de FAI. En 1944, en Cuba, se forma la Alianza Libertaria Cubana, con importante presencia en sindicatos como los trabajadores alimentarios y otros sectores autónomos dentro de la Confederación de Trabajadores de Cuba, CTC. La alianza edita la publicación Solidaridad Gastronómica. En 1945, en Francia, en medio de la inmediata posguerra, se forma la Federación Anarquista, con muchos activistas surgidos de la militancia antifascista. La federación, que se decide por una estrategia de dualismo sindical y social, retoma la edición del periódico El Libertario, semanario que cuenta con la colaboración de destacados intelectuales como Camus o Breton, como Albert Camus y André Breton. También en 1945 en Italia se forma en un congreso en Carrara la Federación Anarquista Italiana, FAI, que retoma la edición de la publicación Humanità Nova, Humanidad Nueva. La mayoría de la FAI opta por una estrategia de inserción sindical en un movimiento obrero unitario, participando dentro de la mayoritaria CGIL. Entonces, pues esta discusión sobre si se participa en los sindicatos, digamos, mayoritarios o se impulsa pues, un sindicato de afinidad libertaria y bueno, hay diferentes respuestas en diferentes contextos, ¿no? En 1946 en Bolivia se forma la Federación Agraria Departamental, FAD, influida por activistas anarquistas, que conforma sindicatos campesinos indígenas en el centro del país e impulsa un importante movimiento de creación de escuelas rurales. También en 1946 en Japón, en plena ocupación norteamericana, se forma la Federación Anarquista Japonesa, o más bien se reconstituye, que edita la publicación Kurohata, Bandera Negra, y tendrá cierta influencia entre sectores obreros y estudiantiles. Ese mismo año se forma una federación de sindicatos libres, minoritaria, pero activa en el movimiento sindical. Ese mismo año en Francia, en el 46, activistas de la antigua CGT-CR y exiliados españoles constituyen la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, minoritaria, pero de importante actuación en múltiples huelgas y conflictos sociales del periodo.
Otros anarquistas con una visión diferente del movimiento sindical participan de sindicatos como la Confederación General del Trabajo, CGT, o Fuerza Obrera FO. De nuevo aquí, digamos, hay incluso pues países donde hay diferentes estrategias en cuanto a los movimientos sociales y el movimiento obrero en particular. Y en 1947 en Argelia se forma el movimiento libertario del norte de África, con presencia también en Marruecos y Túnez, y relaciones con la Federación Anarquista Francesa. El movimiento se compromete con las luchas de liberación nacional. Entonces, pues ya hemos señalado pues varios de estos países, Japón, Francia, pues la resistencia antifascista también en Italia. Tenemos de nuevo pues experiencias interesantes en Bolivia, ¿cierto? Y en México. Y bueno, una serie de debates, ya hemos visto los debates pues en los 20 en Argentina, en los 30 en España, durante la propia revolución, y el debate a propósito de la Segunda Guerra Mundial, pues que atraviesa el movimiento en esa época. Pues esa sería como la ponencia que hemos preparado, no sé si quieres agregar algo, Lu. Sí, una pequeña cosa y es, no, pues destacable como recogiendo todas las ideas, el ejercicio que hicimos la vez pasada también, pues como un desafío nuevo, o dos desafíos, de hecho, que se combinan a veces, eh, como al movimiento anarquista y a los militantes anarquistas y todo, y es pues el surgimiento del fascismo en distintos lugares. Pues en Italia, pero por ejemplo en Bulgaria tiene una relevancia muy grande. Las publicaciones se hacen casi que clandestinamente, como que el movimiento se impulsado con toda la clandestinidad, pero por cuenta de los distintos golpes fascistas, dos, y luego pues en la Segunda Guerra por la presencia nazi, del ejército nazi en Bulgaria, pero también como que influyendo, pues sí ponen unos desafíos de resistencia, además de la pregunta de la participación en la guerra, ¿no? En otros distintos contextos, la Revolución Española también, como esa especie de resistencia hacia afuera. Luego en Japón, pues bueno, en el sudeste asiático también, pues el impacto de la segunda Guerra y también como la respuesta al fascismo propiamente dicho. Ya. Y sumar entonces, nos había quedado por fuera, lo habíamos mencionado en la segunda sesión, pero no sé por qué no pusimos, la de Sudáfrica, y pues tendríamos también Marruecos y Túnez, ¿cierto? Sí. Entonces, Y un poquito. otra vez digo Cuba. Otra vez Sí. Cuba, sí, la alianza. Sí. Entonces, digamos, el centro de África todavía no tiene mucho movimiento, tampoco el centro de Asia, pero sí varias zonas de, digamos, el sudeste asiático, el norte de África y el sur de África. Sí. Y igual que la vez pasada también como una relación ahí particular con las luchas de liberación nacional. Pues hoy se le sumó Argelia, la vez pasada era Macedonia y pues Corea. Y que Corea con una particularidad muy interesante que ponen como el nombre que le ponen como también a la lucha que es internacionalista, le ponen transnacionalista, las razones como para diferenciarse del internacionalismo bolchevique, que es como entre estados, esto es como borrando las fronteras de los estados, y que pues obviamente lo constituye principalmente migrantes coreanos, pero en China, ¿sí? Entonces como que conectando pues la lucha como anticolonial con la lucha anticapitalista, es muy interesante de hecho. Pero igual, es decir, lo que yo decía de los dos desafíos, es que en todo caso, por ejemplo en el caso de Bulgaria, la represión es por cuenta de, digamos que, del gobierno, pero también de los fascistas, pero también de los comunistas. En Corea también, en Corea pues parte de lo que acaba la comuna es eso, el asesinato de Chogkin por parte de los comunistas, y después de que los japoneses retoman Manchuria, pues cuando pierden la Segunda Guerra,
los soviéticos invaden la península, ¿no? Entonces es como, en Bulgaria luego hay como un pacto ahí, esas alianzas que se dan entre comunistas y fascistas, es una locura total. Entonces, después de la Segunda Guerra sí hay como todas las condiciones para que el anarquismo se repliegue totalmente. Y eso sería. Bueno, pues quizás los comentarios que yo pueda hacer serían replicables a cualquiera de las sesiones, porque, digamos, no son como de alguna precisión historiográfica, porque pues no es el tema que yo manejo. Bueno, no manejo ningún tema, pero, pero pues seguramente podría hacer comentarios que en cualquiera anterior o en la última que falta, pues podrían venir al lugar. La primera es que ese texto lo hicieron ustedes. Sí, es un repaso de algunos textos, pues un montón. Hay un texto grande que se publicó hace como ya un montón, eh, sobre historia global del anarquismo, que es un esfuerzo ahí de dos autores sudafricanos por hacer como ese recuento global, pero igual las contribuciones también son de distintos autores como individuales sobre como los distintos casos, ¿no? Para los distintos casos, pero sí. Entonces yo como que voy a dar algunos comentarios así también para que no sea tan muy unidireccional la cosa. Y la primera es que daría la impresión que es quizá un recuento historiográfico más del anarcosindicalismo que del anarquismo en general, ¿no? Porque digamos que permanentemente se van haciendo recuentos al respecto. Digamos que mientras ustedes iban hablando, sí había como algunos comentarios frente a los movimientos estudiantiles, cooperativistas, etcétera. Pero digamos que el foco está como en el anarcosindicalismo. Entonces se preguntaría uno cuál era el estado de cosas en ese momento de la organización anarquista no sindical. ¿Sí? Quedaría ahí como que, bueno, de momento, alguien cuyas fuentes de información histórica sean otras, pues podría quizás dar como un retrato diferente de ese momento. Lo otro es también pensar quizá en cómo si hay un recuento sí, transcontinental, pero qué pasa quizá con las migraciones, ¿no? ¿Qué pasa con las migraciones que hay de Europa a América y cómo eso influye en las perspectivas anarquistas que hay en América? Lo otro es, si este periodo de análisis es un interguerras, como usted bien lo decía, pero claro, las particularidades digamos, la influencia de ese ambiente entre guerras, pues es diferente en Asia a lo que pueda ser en América. Entonces, digamos, eso también como influye en esas perspectivas anarquistas y de lo libertario. También pensaba aunque sí hay algunos casos que se comentan frente a lo rural, pues digamos que en términos generales hay una tendencia marcada frente a rastrear esas experiencias más en los contextos urbanos e industriales, que igual pues es algo que pasa, porque digamos que la historia escrita de los anarquismos pues así lo permite, ¿no? ¿Y qué más? Sin pensar también en un determinismo geográfico, uno podría pillar como que tanta influencia podría tener, por ejemplo, el movimiento anarcosindical en Barranquilla al de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Más allá de qué sector económico predomina o qué actividades económicas predominan o no, y pensando más en las necesidades propiamente quizá climáticas, ese tipo de cuestiones más geográficas que pudieran también impactar más allá de la localización en sí misma. Y nada, bastante chévere que igual
fueron varios hitos históricos en donde hay organizaciones anarquistas feministas que muchas veces pareciera pues algo que se oculta en muchos espacios. Esos son los comentarios que yo tengo. Dale, gracias. Yo tengo un par de respuestas, aunque lo de Barranquilla no tenía. Lo de Colombia no sé, pero bueno, creo que va a empezar por el de las migraciones, y es que la vez pasada hicimos pintados de amarillo, que no se ve, como unos flujos migratorios, por así decirlo. Y los comentarios eran más o menos como de, bueno, y eso creo que lo puedo vincular también con la respuesta como al primer comentario, que ahorita voy a elaborar, pero digamos que el anarquismoísmo, sí, como esta ideología del siglo XIX tales, o sea, a ese era el que nos estamos refiriendo por lo menos en un primer momento, de la primera sesión, parcialmente en la segunda, como que sí, las ideas se difunden y las maneras que se difunden las ideas son parcialmente por migraciones de militantes o los, digamos que militantes, es el caso de Bulgaria, que estudiaron en París y luego se devuelven, o los de esta Federación de la Jura que están en Países Bajos, no sé, y luego en Suiza, y luego van y vienen como que, pero es una de las maneras en las que se difunden las ideas, que vienen europeos a Argentina, pero igual es de dos vías, una cosa que hemos notado. Las cosas igual, primero no, las ideas como que nos imponen y también se adaptan, como los sudamericanos, perdón, adaptan las ideas a los contextos, participan de congresos en Europa también, entonces se hacen como un intercambio también de apreciaciones y eso, y se dan algunos debates. Algunos debates por ejemplo que habíamos visto, que Virginia Woolf en Argentina, está en una de las conferencias, las que son en el norte de Europa, y se dan unos debates sobre que era sobre la organización específica anarquista, creo. Entonces, eso es una cuestión, pero también las migraciones se dan por exiliados, ¿sí? Exiliados después de como que sí, por así decirlo, tradición revolucionaria, por decirlo así. Después de la Revolución Rusa, que pues, los anarquistas salen exiliados por la persecución. Uy, Jesús. Uy. Sí, entonces hay unos exiliados rusos y unos exiliados ucranianos que como que la manera en que se da la difusión de las ideas es porque pues salen de unos contextos donde pasan cosas que ellos también como que salen con sus reflexiones de la Revolución Rusa o con esto, con lo otro, pues por esas experiencias que tienen de militancia dentro de los lugares en los que están. Entonces había, creo que militantes ucranianos que en la sesión pasada que van a México, y es el caso en esta sesión, pues de Corea. Creo que es el caso de Corea es notable porque casi que la evolución machista se da por migrantes, casi exclusivamente por migrantes. No solo coreanos, porque en esa región hay migrantes de todo el sudeste, ¿sí? Hay japoneses, hay chinos, pero también hay malayos, vietnamitas, como que huyen de sus países, son exiliados por la persecución política y gestan el proyecto anticolonial desde afuera. Pero entonces el anarquismo chino también, como que se da en esa región y no se da en otros, no se da tanto, pues por así decirlo, en otras partes de China. En fin, como que hay casi que la difusión se da en ese sentido. Además es como la manera en que se pueden difundir casi que las ideas en la época, ¿no? De manera más lenta y todo, pero sí. Igual aquí no hay como que, por ejemplo, no es el flujo de ideas europeas
que igual a las cuales se les puede hacer muchas críticas por los supuestos que tienen a veces estas ideologías modernas, muy occidentales, pero igual nos imponen, ¿no? Eso es muy importante, como que los anarquistas, por ejemplo, sudamericanos, como conscientemente adaptan las cosas, eh, bueno, en fin. Y eso por un lado. Por el lado de lo de la perspectiva como anarcosindicalista, es que es como parte, yo creo que es parte como de la evolución del anarquismo, pero porque es el ismo del siglo XIX que tiene ese nacimiento en Europa. Y con que, sí, como a medida que se va como desarrollando, pues que la dorada hacía como esa participación muy grande anarquista en el movimiento obrero, y claramente pues eso sí se reflejaba como la participación de sindicatos de tendencia anarquista, anarcosindicalista. Entonces, pero es decir, la perspectiva de los autores es una que no es totalmente compartida por todos los que hacen pues que digamos, historia global. No mucho más en historia global, pero como sobre historia del anarquismo, sí no es igual, necesariamente compartida por todos. Y aquí hay una posición interesante, y es que sí, es decir, como algo es como anarquismo y otras como expresiones anarquistas o anárquicas o pensamiento anárquico, y que son distintas, ¿no? Como la postura de ellos es, vamos a hacer la historia del anarquismo, ese que surge ahí, y como en las distintas etapas tiene a veces como unas concentraciones en distintos sectores, como siglo más sindical. Pero igual, por ejemplo, de la sesión pasada vimos pues las organizaciones anarquistas feministas de Argentina, y en esta, pues Mujeres Libres de España, y también en Japón hay como unas expresiones como nunca ha estado enteramente volcado, y luego esa influencia como en el sindicalismo revolucionario también empieza como a difuminarse un poco más. También está lo de la publicación del texto de la plataforma. Creo que la publicación del texto de la plataforma es importante porque al adoptarse, como que, y adoptar como la perspectiva dualista de organización política, se crea como la organización política específica, y que como que no está ni por encima ni nada de las otras organizaciones, pero como que se crean como igual, no sé, la importancia de otros tipos de organización, eh, y que no solo está la que tiene que ver con organización obrera, sino algunas estudiantiles, juveniles, etc. A veces las ideas se difunden es en las juveniles, como por estudiantes universitarios, sí, como esa dinámica. Luego, quizás en las siguientes etapas se ve más la influencia anarquista en otros espacios, no solo del movimiento obrero. Más adelante en la historia, por así decirlo. No sé si falten como, si haya un hueco en la historiografía, no estaría tan consciente. No sé, podría haberlo, ¿sí? Como que falte alguna información sobre alguna presencia en algunos sectores más rurales y eso. Casi que, por ejemplo, si la acción era como más en movimientos campesinos o más en regiones industrializadas, entonces entraba en proletarios, etc., dependía de eso, del nivel de industrialización del lugar en específico. Porque igual es como la vocación sobre el movimiento de masas. Entonces, sí, donde está eso más concentrado, en Bulgaria era, pues, es que era una población rural el 70%, y pues se concentran por ejemplo, en un grupo de campesinos del tabaco. Entonces sí, como que esa preocupación por la ruralidad está en ese sentido, igual que en Manchuria, ¿sí? Que es una región así que enteramente rural para la época, con unos pues, procesos incipientes de industrialización que impulsan
los japoneses que están haciendo la ocupación efectiva. Eso yo diría. Sí, vale. No sé qué más, así que para debatir, para comentar. Pues darle igual la bienvenida a los compañeros y compañeras que acaban de Pero llegar. llegan tarde, pues se nos cogió la lluvia. Comentarios de que le ocurrió la lluvia, igual pues intentaríamos subir como la grabación del espacio. Y no sé si contextualizan, ya estábamos de hecho acabando. Sí. Pues sobre lo que dice el compañero, claro, tenemos unas limitaciones al intentar hacer una síntesis. Yo no creo que estemos aplicando el modelo, sino que estamos retomando elementos de ese modelo y elaborando cositas, pero pues de investigaciones como de síntesis estamos intentando hacer y claro, se nos escapan cosas. Sí, centrándonos en el anarquismo pues, como movimiento político y pues en lo que conocemos, por ejemplo, de fuentes en español, ¿sí? Ahí hay unas limitaciones nuestras. También es eso, el anarquismo como de movimiento, pues con sus debilidades y fortalezas en diferentes regiones, ¿sí? Aunque tendemos a caer en la caricatura marxista del campesinismo, de hecho la mayoría de la práctica se desarrolla pues, en contextos pues, urbanos, ¿sí? Y nos toca rastrear más las experiencias campesinas, pero no son tantas ni tan ricas como quisiéramos, por eso un poco rescatamos algunas de esas experiencias cuando las encontramos y faltan mucho más, ¿no? También pues todo lo cooperativo, lo de otros sectores sociales. Y bueno, pues sí sería, yo creo que esta es una perspectiva pues que se centra como un poquito en organizaciones específicas, sindicatos y organizaciones sociales, publicaciones, esas son como las tres claves. Y bueno, podemos añadir más rendijas. Pero yo no diría que es una lectura solo sindicalista, porque fíjense, todo el tiempo están surgiendo en nuestro texto las organizaciones específicas anarquistas y sus publicaciones, pero sí puede ser real que la mayoría del movimiento optó por esas estrategias sindicales, y dentro de las estrategias sindicales libertarias, una de las más importantes, y luego la mayoritaria, el anarcosindicalismo, aunque no la única, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo que hay diferentes visiones, diferentes proyectos. Entonces, pues es parte como en parte de nuestras limitaciones y en parte pues como los debates. Sí, y la manera que la preparamos igual. No, es uno dice, tantas vainas que pasaron, uno como hace la síntesis, ¿sí? Como en que se enfoca. Entonces, como dice el compañero, sí, nos enfocamos en eso, como en qué organizaciones había, las publicaciones, a veces que son importantes, y algunos detalles de contexto, y algunas cuestiones de revoluciones, algunas revueltas, y bueno, como después destacablemente igual en este periodo la Revolución Española, y la breve, muy breve comuna Manchuria, como tratar de hacer ese énfasis con más contexto, pero claro, otra perspectiva de la historia podría enfocarse en debates, como cómo evolucionan ciertos debates, y ahí sí podría como incluirse más, no solo el ismo más europeo, sino como otras expresiones del movimiento, que igual es un movimiento pues, socialista libertario, pero con otras con particularidades más ideológicas, como eso podría ser como otra especie de rastreo. Y sí, eso también es un proyecto bien ambicioso en la historia global. Sí, igual, pues al final lo que yo intentaba era como exponer algunos puntos para que se pudiera generar un diálogo, sobre todo pensando en que, pues desde afuera, desde otras perspectivas políticas, se podría pensar que lo único que se rescata es la España del 36, en ese periodo de análisis que ustedes tienen, ¿no? Claro. Entonces, nada, pues todo lo contrario a lo que se puede interpretar, pues lo que quería dar a entender es que pues es una perspectiva bastante rica, claro, con las limitantes metodológicas de, de esas pretensiones de tratar de hacer algo pues, como es la historia global y tal, pero también con otra potencialidad que es como ver esa historia comparada, ¿no? ¿Cuál era, por ejemplo, entonces lo que sucedía en los anarquismos negros africanos y qué pasaba
pues en los asiáticos, en los americanos, latinoamericanos, etc. Sí. Y cuando se entrecruza con la liberación nacional y cuando se entrecruza con la guerra mundial. Sí, es interesante a veces como... ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Yo estaba pensando en lo que están comentando, que yo primero más que nada fue universitario, soy egresado de Escuela Nacional, junto al compañero, desde hace mucho tiempo. Pero digamos que estos temas, pues a mí me han llamado la atención desde la época de estudiante. Y creo que la experiencia que uno más conoce de estas experiencias libertarias es la Revolución Española, ¿no? La Revolución Española de 36 al 39. Pero eso creo que viene como un poco más atrás de las influencias de Bakunin, de España, de todos estos personas de la Primera Internacional, junto a Marx, todo eso. Y esa es la experiencia, digamos, como más conocida a nivel, pues, de la que uno conoce. Pero entonces la pregunta es, además de esa experiencia, ha habido otras, por ejemplo, en la Ucrania de comienzos del siglo pasado, con Marco, con lo que pasó con los marianos de Costa, allá en plena revolución bolchevique, con las experiencias de los inmigrantes europeos a América Latina, las experiencias en Chile, en Argentina, incluso aquí en Colombia, ¿no? Que son muy pocas y creo que están anotadas en ese libro, yo lo leí, ¿cierto? De la experiencia de los anarquistas aquí en Colombia. Pero digamos, en este momento, la pregunta que uno a veces me dice, de las experiencias anarquistas que uno podría llamar, entre comillas, victoriosas, ustedes tienen, digamos que sean vigentes, actuales. Yo no sé si, por ejemplo, el caso del zapatismo, uno lo puede considerar eso como una experiencia de tipo anarquista o es de otro tipo, o lo que pasa, por ejemplo, allá en el Medio Oriente con ¿cómo se llama eso? Con las mujeres, ¿cómo se llaman estas? Las kurdas. Si esa es una experiencia también libertaria, o no sé, pues esas son como preguntas que uno comienza a hacerse alrededor de todas estas temáticas. No sé si ustedes a ese respecto que piensan. Bueno, digamos, las experiencias más actuales las vamos a intentar abordar en la siguiente sesión. Después. Quizás, de nuevo, son experiencias colectivas, comunitarias, anticapitalistas, que tienen mucha afinidad con el anarquismo, no son anarquistas ni la CUDA ni la zapatista, pero las anarquistas han apoyado y en el caso de la CUDA pues participado pues de eso, ¿no? Y hay mucho que aprender de ahí. Claro, nuestro intento con esta historia global es, hay que reconocer a España, a México, en este caso también a Corea, a Rusia y Ucrania, pero hay que salir un poco de esa idea tan de las grandes revoluciones y después hacer una historia del movimiento. Y bueno, era lo que intentábamos. Entonces, claro, le dimos el espacio que se merecía pues Manchuria y España, pero también hablamos pues de otras expresiones, ¿no? Era lo que intentábamos como hacer, influencia en diferentes movimientos sociales, etc. Y un poquito lo que ven en rosado es algunas de las geografías que tocó el movimiento anarquista y pues las organizaciones sociales de influencia anarquista, etcétera, en ese periodo. Entonces sí, o sea, no es desconocer esas revoluciones, sino hacer como una historia mucho más larga y mucho más abierta, aparte de esas revoluciones, que otras cosas sucedían o cómo esas revoluciones influían en otros países, ¿no? En el caso pues de España, toda esa ola en el 36 y no solo en ese país, sino en otros países de Europa, incluso de América, o en el caso de Corea, pues toda la influencia y de todo el sudeste asiático. Entonces sería como el intento, sí. Y pues estamos en esa labor como de intentar tener la imagen un poquito más completa, ¿no?
Yo solamente quisiera hacer como un último aporte que de nuevo podría aplicar, o sea, para la siguiente sesión y para las anteriores, y es, mm, casi siempre pues uno hace cortes de cronológicos, ¿no? Porque pues así está la información y así es más fácil mostrarla. Pero pues de nuevo pensando en ese mapa, o en los mapas, en las cartografías, eh, lo que pasaba, por ejemplo, en el, no sé, 39, cualquier fecha, en Europa, y lo que pasaba en el 39 en Colombia, aunque yo lo puedo, digamos, narrar en paralelo porque es una misma fecha, pues en términos de contexto sociopolítico, pues es diferente, ¿no? Entonces, a veces la historia no es una causa-efecto de un año precisamente anterior, y más cuando lo miro desde un punto de vista global, sino que pues hay saltos, ¿no? Hay saltos y en un territorio pues suceden de forma quizá más aletargada que en otros, si yo estoy pensando como en un anarquismo, digamos, único, ¿sí? No quiere decir que esta sea no quiero señalarlo así, pero digamos, un anarquismo tal, una forma de entender el anarquismo en términos teóricos y tal. Entonces, ya, si tengo la línea de tiempo, quizá podría partir un pedacito de acá de esta línea y sería replicable a unos años anteriores para otro territorio. Entonces, quizá también eso pues permite, digamos, complejizar como todo esto, porque pues al final el mapa pues no es histórico, ¿no? Habría que quizá hacer como un mapa transversal que es esa línea histórica, para luego ahí sí entender como las particularidades locales, ¿no? Pero pues creo que de nuevo que en términos de escala salir a nivel histórico está bueno, y también a nivel geográfico pues está bueno. Sí, sí, las limitaciones de la cartografía, como las ventajas y las limitaciones. Sí, es una ventaja como da cuenta que es que está en todo lado, más o menos. Y pues ahora con lo de los flujos también me ayuda a lo del verbo de los flujos. Pero sí es cierto lo que dices, de hecho, pues en nuestra época, en este periodo que abordamos hoy, es particularmente relevante porque durante la guerra, durante la Segunda Guerra, no, sí hay una ruptura aquí entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en América. Hay una ligera desconexión de la Segunda Guerra, por ejemplo, pues en América del Sur, es decir, la guerra es europea. Entonces sí, hay unas cuestiones ahí como de limitaciones del mapa. Igual yo creo que eso quizás ponga como sobre la mesa una pregunta que no sé si la tengo yo muy clara, pero, por ejemplo, cuando hay esas rupturas, después de que, a ver, por ejemplo, aquí hablamos de reconstitución, en muchos casos, de reconstitución de los movimientos, así que se reorganizan algunos sectores. Por ejemplo, en el caso de Bulgaria y Macedonia, hay la creación de la Federación Agrocomunista de Bulgaria, es que se da luego de que los intentos de Macedonia como que son medio reprimidos y eso medio muere y luego revive, por así decirlo. Pero después de que revivió, se reconstituye, estamos hablando del mismo anarquismo, a veces es como una buena pregunta, como es la misma cosa, nos estamos refiriendo a esta misma cosa, como esas reconstrucciones, y además porque, como ya lo he dicho un par de veces, pero sí, pues se hace la historia del istmo, ¿no? Pero a medida que avanza la historia, pues eso va mutando, se van dando unas diversidades adentro del mismo movimiento, que a veces, y una multiplicidad de expresiones, y salen los de síntesis y los de la plataforma y esto y lo otro, y como a veces se hace más difícil decir que uno está hablando de la misma cosa. Pero incluso ahora, pues con las expresiones pues libertarias, son anticapitalistas y eso con la que pues las anarquistas nos solidarizamos totalmente porque el proyecto pues es muy parecido, es de los mismos principios, los mismos como fines, etc. Que ellos, pues estos proyectos no se autodenominan igual anarquistas y eso está perfecto. Igual como si lo incluimos o no lo incluimos, como, pues son las como unas, quizás,
limitaciones metodológicas, pero igual está bien, igual tiene como virtud hacer la historia del istmo y en paralelo podríamos hacer también la historia del pensamiento anarquista o anárquico y en paralelo como otras cosas. Eso sería bueno como para este seminario y para otros pues también podríamos explorar las otras cosas en las que pues esas otras experiencias también y que no empezarían desde el siglo XIX, sino desde otro lado, pero también igual un poco, también es un poco luchando contra la idea igual más mitológica de anarquismo, que es en serio como muy desarticulada y es que esta cosa abstracta que está en todos lados y se expresan, son expresiones culturales y comportamentales, como la idea es igual como aterrizarlo, decir como esto tiene un nombre, no sé, eso son unas personas, como situadas en unos lugares, con las limitaciones que eso también puede traer. Tenemos debates, para que vean que no hay tanta... O sea, la guerra europea, africana, asiática y en Oceanía, y también en partes de América, entonces sí, afecta diferente, pero la escasez, el peligro del fascismo fue mundial. Y aquí la gente se agolpaba aquí en la 13, frente a las predicciones de los periódicos, a ver qué pasaba tras las grandes batallas. Entonces la gente vive esos hechos mundiales de forma diferente, en contextos diferentes, su crítica es válida. Y claro, habría que señalar esas diferencias, siento que nuestra ponencia lo intentan, no siempre lo logran, pero lo intentan. Pero bueno, hay hechos de impacto mundial, la crisis económica mundial, pues del 29 o el periodo de la posguerra, pues tienen impactos generales, pues porque hay un sistema mundial, capitalista, interestatal, ¿no? De todas maneras, sí hay que especificar, y no solo en los contextos ya estatales, sino bueno, regionales, sectoriales, por supuesto, eso es válido. Y lo otro es que, claro, tenemos este problema del movimiento anarquista, pero vean que en esta reconstrucción que estamos haciendo, pues también hay una historia pues, de las luchas sociales, ¿sí? De las huelgas que no protagonizan las anarquistas, pero dónde están, y eso se va a ir incrementando a medida pues, de que el movimiento se vuelva más minoritario, pero pues hay cierto tipo de participaciones. Pero ahí sí, como dice Lu, pues clave, pues esa idea del movimiento, con sus diversidades, con sus debates, con sus idas y venidas, mucho más aterrizada, mucho más humana, por eso mismo más limitada, pues que una idea sin una definición, digámoslo, mucho más gaseosa, mucho más espiritual, de una especie de espíritu comunitario, antiautoritario que recorre toda la historia humana, ¿sí? Queremos hacer una historia real de los seres humanos de carne y hueso, con sus limitaciones, y para eso hacemos una historia de un movimiento de seres humanos de carne y hueso con limitaciones, ¿sí? Entonces, claro, quedan cosas por fuera, pero también intentamos meter lo que podemos identificar. Y, de nuevo, este es un esfuerzo de síntesis de la síntesis, pero bueno, intentamos meter cositas de diferentes sectores, de diferentes países, etc. ¿Ustedes cuándo van a hacer las próximas? El próximo jueves es la siguiente sesión. Y cerramos para que no se la pierdan. Y ahí está el canal de YouTube donde están las anteriores 2 sesiones. Está grabado. Sí, ahí lo encuentran como Grupo Libertario Vía Libre, está en mi canal de YouTube. Tenemos también por ahí página web donde subimos también las cositas que vamos escribiendo. Están sistematizados los primeros seminarios militantes y tenemos grabados los últimos 4, 5, no, yo creo que los últimos 6, 7 en el YouTube. Se pueden escuchar ahí como las charlitas o consultar en la página web los seminarios también. Como, bueno, porque hoy estamos como en la tercera onda. No sé si algo más. Pues muchas gracias a las que no llegaron tan temprano, pero pues invitadísimas a la siguiente, gracias al compañero que madrugó, llegó antes que nosotras y bueno, seguramente seguirá lloviendo, pero pues gracias por venir y tomarse el tiempo.
Sí. También ahí está la visita de publicaciones, si quieren ver, intentamos por ahí escribir mensual, pero el último boletín que está el de octubre, algunas cartillas que sistematizan los anteriores seminarios militantes y bueno, la idea sería el cierre dentro de 8 días, podernos encontrar. Sí, señor. Sí, la lluvia nos ha afectado un poco y hace 8 días la movilidad, pero pues esperamos pues que se haga como exitosamente el cierre. Ya. Agradecerle a Luisa y a Juan José, porque siempre son muy juiciosas escribiendo las ponencias, a la participación, a las preguntas, ahí nutre también como pues la ponencia y ojalá pronto podamos sacar una cartilla como resultado de este ejercicio del seminario y bueno, presentarla también. Entonces, gracias por venir. Le agradecemos también a la redada que nos ha prestado todo el año el espacio. Les invitamos ahí al aporte solidario a consumir o a probar los panes de la Republicana, que en serio están muy, muy ricos, y a tomar tintico ahí para que no pierdan la avenida. Gracias también.